muy importante. Ya están viendo ustedes la diapositiva. Vamos a hablar sobre el retardo de crecimiento intrauterino. Quiero que se fijen muy bien esa fotografía que tienen ahí. Son dos fetos femeninos. Uno tiene un peso normal y el otro es un retardo de crecimiento intrauterino. O sea que fácilmente ustedes pueden identificar cuál es cuál. ¿Qué es el retardo de crecimiento intrauterino? Es la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento fetal. También se lo llama crecimiento intrauterino restringido. Ahora bien, se denomina pequeño para la edad gestacional al feto que tiene crecimiento fetal menor al esperado, determinado por un peso fetal estimado, por debajo del percentilo 10 para su edad gestacional. Los pequeños para la edad gestacional tienen tres patrones que responden a diferentes etiologías. En primer lugar, los fetos constitucionalmente pequeños, o sea que, por ejemplo, los padres son de pequeña estatura, tamaño menor al resto de la población, y obviamente en esos fetos son constitucionalmente pequeños. Son el 60% de los pequeños para la edad gestacional y no tienen ninguna patología. En segundo lugar están los fetos pequeños por una insuficiencia placentaria. Son el 25% de los pequeños para la edad gestacional. Son los verdaderos fetos con un crecimiento intrauterino restringido. El 50% de ellos se asocia con preeclampsia, ya que comparten la fisiopatología placentaria. Esto es crucial que se recuerden. Hay un 25% de los pequeños para la edad gestacional que son retardos de crecimiento intrauterino. Son los verdaderos retardos de crecimiento intrauterino. Y en tercer lugar, están fetos pequeños por una condición extrínseca de la placenta. No tiene nada que ver la placenta como causa. Son el 15% de los pequeños para la edad gestacional, pero este grupo va a incluir las infecciones fetales, los síndromes genéticos, las cromosomopatías, las malformaciones congénitas y secuelas de exposiciones tóxicas. Aquí es lo que nos vamos a referir nosotros hoy, a los verdaderos retardos de crecimiento intrauterino, que son los de clase B. ¿Cuál es la relevancia perinatal? En cuanto a la mortalidad fetal, son el 50% de las muertes fetales pretérmino y el 20% de las muertes fetales de término. En cuanto a la mortalidad perinatal, varía según el peso fetal y la edad gestacional. Se calcula que cuando el percentil es menor al 10, la tasa de mortalidad fetal aumenta 8 veces y cuando es menor de 3 aumenta 20 veces la tasa de mortalidad perinatal. O sea que es crucial este tema por las connotaciones en cuanto a que tiene de la mortalidad perinatal y obviamente fetal. En cuanto a la salud fetal intraparto, el 50% de los fetos con RCU
presenta alteración en la frecuencia cardíaca fetal en registro cardiotocográfico asociado a insuficiencia placentaria, oligoamio y o compresión del cordón umbilical. En cuanto a la morbilidad neonatal, hay o pueden presentar asfixia, depresión, acidosis, convulsiones, apnea, hipotermia, policitemia, mayor ingreso a unidad de terapia intensiva neonatal, mayor requerimiento de asistencia respiratoria y enterocolitis necrotizante. Como estarán viendo, realmente tiene mucha importancia su conocimiento. En quinto lugar, en cuanto al desarrollo a largo plazo, crecimiento físico alterado, coeficiente intelectual menor a la media para la edad, síndrome metabólico del adulto y enfermedad cardiovascular. Sexto, ¿cuáles son las consecuencias en el adulto? Predispone a un mayor riesgo de desarrollar en la vida adulta dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Como se dan cuenta o se darán cuenta, es fundamental el conocimiento del retardo de crecimiento intrauterino, porque está marcando no solo el futuro de ese bebé inmediato a nivel del útero, como en el momento del parto, como en su periodo perinatal y a largo plazo, incluso en su vida adulta. Vamos a recordar un poco sobre las bases base fisiológica del crecimiento fetal. La velocidad de crecimiento nos sigue una línea recta. En el primer trimestre, el polo cefálico es lo que más crece durante el periodo de la embriogénesis. En el segundo trimestre, el crecimiento del número de células de todos los órganos y en longitud cefalocaudal. Hoy ya no se dice más longitud cefalocaudal, se dice longitud embrionaria, ya de hace varios años. Y en el tercer trimestre es crecimiento y ganancia de peso fetal. Un dato fundamental, el mecanismo hormonal, la insulina es la principal hormona de crecimiento fetal, es la responsable del crecimiento después de la semana 26 de la gestación. Y quiero que se acuerden siempre de este número, semana 26 de la gestación, donde toma el poder de mayor desarrollo o no de ese feto, la insulina. De allí la importancia de conocer esto, porque ya la doctora Corti les dio seguro la clase sobre diabetes gestacional. Y ustedes saben que a partir de las 26 semanas hay que hacer la pesquisa para encontrar aquellas pacientes que puedan tener una diabetes gestacional. Entonces, acá ustedes entienden por qué se hace la pesquisa a partir de las 26 semanas. Porque toma el comando del crecimiento fetal la insulina. Vamos a recordar cómo esto del crecimiento fetal normal. Fíjense en la línea más oscura, con los puntos redondos negros. Este es la longitud fetal. Cuando alcanza el máximo de velocidad de longitud de crecimiento en centímetros por mes. Fíjense alrededor de las 19-20 semanas de gestación. Luego comienza a decaer la velocidad de crecimiento. Va a seguir creciendo, pero a una menor velocidad. Y fíjense cuando aumenta de peso, cuando aumenta la velocidad de peso.
el máximo lo alcanza alrededor de las 33, 34 semanas de gestación. Son dos curvas totalmente diferentes y en dos tiempos diferentes. Lo primero que hace es aumentar la velocidad de crecimiento y luego recién, alrededor de las 34 semanas, el máximo de velocidad de peso. Otro detalle muy importante en este gráfico. Fíjense, vamos a ver ahora cuándo se produce el mayor desarrollo neuronal en ese efecto. Fíjense alrededor de las 20 semanas de gestación, velocidad de crecimiento neuronal, 20 semanas, como era el crecimiento del feto, la velocidad de crecimiento, igual el neuronal. ¿Qué pasa con los huesos largos? Un poquito más desviado a la derecha. En lugar de ser a las 20, está alrededor de las 22 semanas. Mucho más lejos, el máximo de velocidad de crecimiento de los adipocitos. ¿Cuál es este? Alrededor de las 34 semanas, como vimos hoy. Entonces ustedes tienen tres situaciones: desarrollo neuronal, desarrollo de hueso largo y adipocito. Y van a ver qué es lo que va a producir si una noxa actúa durante los primeros 20 semanas o actúa después de las 26 semanas. Si actúa antes, va a actuar sobre a nivel neuronal y huesos largos. Mientras que si actúa después de las 26 semanas, va a actuar sobre los adipocitos. Si actúa en la primera etapa, va a ser un feto simétrico. Es pequeño, pero simétrico. Las diferentes partes del feto mantienen simetría. Mientras que si actúa en la segunda mitad, o sea, ya a partir de las 26 semanas en adelante, y se sostiene esa noxa en el tiempo, va a ser un feto asimétrico. Es un feto largo, porque se desarrolló bien los huesos largos, se desarrollaron las neuronas, pero va a ser flaco, largo y flaco, por eso se llama asimétrico. Después vamos a ir viendo las clasificaciones para que entiendan bien y que tienen importancia desde el punto de vista clínico. Pero esto es para que tengan ya una idea de dónde actúan y cuándo actúan las diferentes noxas. Las causas fetales, en primer lugar: cromosomopatía, genopatía, malformaciones congénitas, embarazos múltiples, infecciones, anemia, etcétera, etcétera. Usted va a decir, pero doctor, usted recién nos dio una clasificación diferente. Esto entra como causa en general. Yo quiero que tengan desde ya, hace unos minutos atrás, que el verdadero residuo que nosotros que vamos a desarrollar es aquel que va a tener alteración del punto de vista de la placenta. Y acá están mezclados, ustedes acá ven cromosomopatía, genopatía, malformaciones congénitas que eran del tipo 3, que no tienen nada que ver con el residuo que nosotros vamos a ver. Es un pequeño para la edad gestacional. Eso quiero que vayan teniendo en claro. Acá son todas las causas en general. La que nos interesa a nosotros son las placentarias y sobre todo aquellas que llevan a un envejecimiento placentario. Fíjense que dentro de las placentarias están anomalía uterina, están miomas, tumores placentarios, trombohematomas placentarios, mosaicismo confinado a la placenta, inserción velamentosa, arteria umbilical única, una serie de causas, pero que van a dar como causa a otros pequeños para la edad gestacional. Después tenemos las causas maternas: trombofilia, nefropatía, vasculopatía,
hipóxicas, cardiopatías, malnutrición, tóxico, infecciones, farmacológicos. Son otros tipos. La que nos interesan, vuelvo a decirle, insuficiencia placentaria. Ese es nuestro residuo hoy. Los otros son bajo peso para la edad gestacional. Factores de riesgo. Primero, historia previa de alteración del crecimiento fetal. Historia previa de alteración y crecimiento fetal ya en fetos anteriores. Si esa paciente ya tuvo otro embarazo. Antecedente de muerte perinatal. Factores ambientales, tóxicos, alcohol, tabaco, drogas, radiación ionizante. Infecciones, enfermedades maternas, trombofilias, enfermedades renales crónicas nos referimos, vasculares, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Y acá vamos a ir completando. Fíjense, y después lo vamos a desarrollar también cuando veamos preeclampsia, o sea, trastorno hipertensivo durante el embarazo, que va a ser la última clase de la cursada, la semana que viene. Quiero que tengan en claro esto: el residuo, trastorno placentario, hipertensión arterial. Yo les dije ya en algunas clases anteriores que hay, diríamos, como un nexo fundamental del trastorno en la placenta, sobre todo el trastorno de la implantación placentaria, que es el que va a codificar la mayoría de estos procesos más severos, como le vi en la clase anterior, cuando le dije, esta alteración tiene la misma alteración de implantación, lleva a preeclampsia, partos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, las herramientas de prevención actuales van a incluir la medición del peso y la altura materna, la presión arterial, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas y el dosaje de PAPA y de sunia beta libre en semana 11-14. Una clasificación actual que va a permitir un seguimiento y tomar decisiones en el manejo, ya va a dividir el retardo de crecimiento intrauterino en dos: retardo de crecimiento intrauterino precoz y retardo de crecimiento intrauterino tardío, usando como límite las 34 semanas. ¿Qué significa eso? Que la precoz va de la semana 20 hasta las 33.6 semanas. Desde la semana 34 en adelante es un RCU tardío. Y esta clasificación es fundamental. Y se maneja en todo el mundo, hoy por hoy. Por lo tanto, esto demás está decirle que para ustedes tiene que ser el Ave María o el Padre Nuestro, igual que preeclampsia. Vamos a ver la grande diferencia entre un crecimiento, un retardo de crecimiento OSIR precoz y el tardío. Menos de 34 semanas, igual o mayor a 34 semanas el tardío. En primer lugar, el precoz es de incidencia baja, 0,5%, mientras que el tardío más del 5%. Tiene una incidencia elevada. El grado de insuficiencia placentario es alto en el precoz, mientras que en el tardío el grado de insuficiencia placentaria es bajo. La hipoxia es franca y genera adaptación cardiovascular. Eso es fundamental saber.
la hipoxia en ese efecto es franca y obviamente va a generar una distribución vascular, y esto es fundamental, esta adaptación cardiovascular fetal, después ya lo vamos a ver cómo se produce. Por el otro lado de la tardía, la hipoxia es sutil. Esa palabra es fundamental que se la acuerden. Hipoxia sutil. No hay adaptación cardiovascular. Y eso es crucial, porque los signos que tenían en la precoz no aparecen en la tardía. Es más difícil de diagnosticar. Y es problemático, porque se pueden morir los fetos intraúteros y es muy difícil justificar esto. Fíjense, la tolerancia fetal a la hipoxia es alta en el RCI precoz. ¿Por qué? Porque es un deterioro progresivo que va teniendo ese efecto antes de la muerte, mientras que en el tardío la tolerancia fetal a la hipoxia es baja. Él no está preparado para esa hipoxia, no hizo una redistribución hemodinámica fetal, no se adaptó como se adaptó el precoz, por lo tanto, esa tolerancia a la hipoxia es muy baja. Entonces hay una ausencia, una secuencia clara, como ya vamos a ver cómo sucede en la precoz. Los resultados perinatales en la precoz son malos o muy malos. ¿Por qué? Por la prematurez que tienen. Son fetos entre 20 y 33,5, 33,6 semanas. Por lo tanto, allí hay que sumarle la inmadurez primero y la prematurez después. ¿Qué pasa en un CIR o RCI tardío? Los resultados perinatales son malos en menor proporción. Tiene menor mortalidad y morbilidad neurológica más sutil. Fíjense cómo le dice, es extremadamente llamativo la terminología de la Escuela de Barcelona. Esta es la Escuela de Barcelona de España. Bien claro, dice morbilidad neurológica más sutil. Recién se puede llegar a dar cuenta cuando entró a la escuela ese bebé, ese chico, y van a ver que empieza a tener cierto retardo a nivel de la adquisición de los conocimientos. Seguimos allá en el precoz, detección fácil. Fíjense, detección fácil. Porque los signos y la secuencia Doppler es relativamente constante. Sabemos de qué manera se van presentando y cómo un signo sigue al otro. Está totalmente estudiado esto. Por eso es constante estos cambios. Mientras que en el tardío, después de las 34 semanas, es una detección difícil. Menos del 50% se detecta. Signos más sutiles y una secuencia inconstante. Secuencia inconstante. Fíjense, ¿cuál precoz? Manejo fácil. La secuencia constante del deterioro cardiovascular permite ya predecir hasta la muerte del feto. Mientras que en el tardío el manejo es difícil, sin signo de deterioro cardiovascular, y debe utilizarse el Doppler para los cambios cerebrales. Para los cambios cerebrales en ese feto. Lo que vamos a investigar es la arteria cerebral media. Esto es fundamental. Y esto, les quiero aclarar que todo lo que vamos a dar en esta clase, a ustedes no solamente le pueden preguntar en el final de la materia, sino que le van a lo más importante todavía, porque ustedes pueden decir, sí, me tocó, el doctor fulano no me pregunta esas cosas, me pregunta más fácil. Vamos a ir a algo más serio. Ustedes van a querer seguir formándose,
van a ir a rendir una residencia. Supongo que el 90% irá a rendir una residencia. Y en la residencia, el 40% de las preguntas son de tocogineco. El 40% de las preguntas de cualquier residencia es de tocogineco, de cualquier residencia, salvo aquellas residencias que son exclusivas y que dan únicamente un cuestionario relativo a esa especialidad, que no es el clásico que se hace para todo el país. En ese ustedes van a tener el 40% de preguntas de tocogineco, y en esa pregunta le van a preguntar lo que les estoy enseñando ahora. Espero que abran bien tanto los ojos como los oídos. Quiero que se fijen en este algoritmo de clasificación de los fetos con un peso fetal estimado. Peso fetal estimado por debajo del percentilo 10. Peso fetal estimado por debajo del percentilo 10. Las clásicas 3 preguntas: malformación, infección, cromosomopatía. Ustedes se preguntan, ¿sí o no? Sí, cualquiera de esos 3 es un P. Es un bajo peso para la edad gestacional anormal. Es un P. Ahora, no tiene ninguna de estas 3 cosas: malformación, infección y cromosomopatía. Pero tiene una alteración del Doppler. Tiene un índice de pulsatividad de la uterina alterado. Tiene índices a nivel fetal del Doppler fetal alterado. Si ustedes tienen esto alterado anormal, es un retardo de crecimiento intrauterino. Y si tienen normal el Doppler, es un PEC normal. Por eso es crucial este algoritmo. Con esas 2 cosas que son las preguntas: ¿es un malformado? ¿Tiene una infección congénita? Sea rubiola, sea lo que usted quiera, herpes, etcétera, un TORCH, etcétera. Que la semana que viene, si no le dio todavía a la doctora Rosenberg, le da la clase de TORCH. Entonces ustedes van a entender más esto. Si tiene cualquiera de estas 3, malformación, infección, cromosomopatía, es un PEC anormal, pequeño para edad gestacional, anormal. Si tiene alterado en sí el Doppler, le dio normal, es un PEC normal. Ese es el feto hijo de padres pequeños que tiene un feto pequeño, listo. No le van a pedir a una pareja de japoneses que tenga un bebé de 6 kilos ni de 5 kilos. Salvo que sea diabético o que haya entrado un tercero en discordia y que el padre no sepa, el padre entre comillas. Espero que esto sea bien claro para que ustedes lo entiendan. Estoy tratando de futuros médicos dentro de un año a más tardar. Y los anormales son los retardos de crecimiento intrauterino. Espero que esto les haya quedado bien claro. Pasamos ahora a los mecanismos de adaptación fetal a la hipoxia. ¿Cuál es la característica normal que tiene el feto con respecto a este tema? Tiene mayor afinidad por el oxígeno de la hemoglobina fetal. O sea, la hemoglobina del feto capta mucho oxígeno. Segundo lugar, tienen mayor capacidad los tejidos de extraer dicho oxígeno de la hemoglobina. Y en tercer lugar, el feto tiene mayor resistencia tisular a la acidosis. Estas 3 cosas son fundamentales para entender todo lo que se viene. ¿Qué es la asfixia perinatal? Suspensión o disminución del intercambio gaseoso
a nivel placentario. ¿Qué va a provocar eso en el feto? Hipoxemia, hipercapnia, hipoxia tisular, acidosis metabólica. Obviamente, cuando se mantiene esa asfixia perinatal, no estamos hablando de una cosa así que rápido, no. Se tiene que mantener, porque el descenso es residuo lento y gradual y se va disminuyendo, hasta que el organismo va a reaccionar para tratar de salvar esa vida. ¿Cuáles son ahora los mecanismos de compensación del feto ante la asfixia? Redistribución del flujo sanguíneo. Lo primero que hace, redistribuye y va a tratar de proteger 3 zonas fundamentales para la vida, o 3 órganos. Por un lado, suprarrenal, corazón y cerebro. Después vamos a ver cómo se van produciendo esta redistribución del flujo sanguíneo. Incremento, en segundo lugar, incremento de la perfusión ística fetal. ¿De qué manera puede incrementar el feto? Aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, de tener una frecuencia hasta 160 lo normal, le aumenta a 180, 190, 200 inclusive. Lleva una taquicardia fetal y trata por todos los medios de compensar. Por eso van a ver después en una de las clases de la doctora Rosenberg, ¿no le dio todavía el sufrimiento fetal agudo? No le dio, ya le va a dar entre el lunes y el miércoles que tienen las 2 últimas clases de ellos. Entonces ahora ustedes van a ir entendiendo ya más de lo que ella le va a dar después. Después tienen menor consumo de oxígeno. Entonces el feto lo que hace es disminuir el propio consumo de oxígeno. Y por último, cuando no pudo compensar con los 3 anteriores, viene la glicólisis anaeróbica. Y cuando se produce la glicólisis anaeróbica, va a llevar eso a la acidosis metabólica fetal. Entonces, en un dibujito, con unas flechitas, para que ustedes fijen ciertos conceptos, comenzamos por la hipoxia fetal. Si quieren ir más atrás, ustedes dicen, ¿dónde comienza la hipoxia fetal? Allá arriba, en la insuficiencia placentaria de esa mamá. Entonces, hipoxia fetal va aumentando cada vez más. Llega un momento que estimula los quimiorreceptores aórticos del feto. Esto lleva a una redistribución volumen-minuto. De tal manera que por un lado aumenta el cerebro suprarrenal y corazón y disminuye el otro. Ella redirecciona el flujo sanguíneo para mandar mayor volumen a corazón, suprarrenal y cerebro. Pero ¿de dónde le saca? En primer lugar, riñón. Cierra el riñón el funcionamiento renal. Disminuye drásticamente la llegada de sangre al riñón. ¿Y eso a qué va a llevar? La consecuencia directa es disminuye la filtración renal y va a producir una disminución de la diuresis y eso determina oligoamnios, para que ustedes vayan ya ubicándose gradualmente en lo que va provocando. Por el otro lado, disminuye la sangre que llega a los pulmones, al intestino, al esqueleto, al hígado y al tejido adiposo. Vamos a hablar un poco ahora de valores normales. Fíjense el porcentaje de saturación de oxígeno normal fetal, 30 a 70%. Otro dato fundamental, la hemoglobina fetal se satura al 50% con una presión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio.
con 20 milímetros, a una presión de oxígeno a 20 milímetros de mercurio, ya se satura la hemoglobina fetal un 50%. El pH sanguíneo normal fetal tiene que superar 7,25. En aquellos recién nacidos que tienen un pH menor a 7,20 es un indicador de asfixia perinatal. Entonces, fíjense, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Esta es la curva normal, ¿ven ahí? Y esta es la curva que se hace paralela. Fíjense acá, esta es la presión de oxígeno normal, que como decía hoy, de 20 milímetros de mercurio. Esto es saturación del porcentaje de la hemoglobina. Fíjense cuando llega a casi 100, 99 o 98%. Esto es la saturación maternal. Esto es la curva de disociación. ¿Qué pasa cuando hay hipoxia fetal o síndrome de asfixia perinatal? Olvídense de esos errores ortográficos que tenemos acá que tengo que sacar. Hipoxia fetal, cuando la presión de oxígeno es menor a 17 milímetros de mercurio. Fíjense, dijimos 20, ya lograba el 50% de saturación de la hemoglobina. Con 17 ya cae. A menor de 17 milímetros de mercurio ya hay hipoxia fetal. Ya la presión de oxígeno baja. Y obviamente va a llevar a tener sus repercusiones. La acidosis tiene que tener un pH menos de 7,20 o 7,2 y la saturación de oxígeno menor al 30%. Dijimos que la saturación de oxígeno tiene que ser 30 a 70 con un término medio de 50. Entonces, este es el famoso efecto Bohr sobre la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? Curva normal, que tiene una presión de oxígeno de 20 con una saturación del 50%, como dijimos. Esta es la curva A. Normal, curva de disociación de la hemoglobina fetal. La curva B es cuando tenemos, fíjense, una saturación del 22% de la hemoglobina. Fíjense cómo hay un corrimiento de la curva a la derecha. Entonces, el efecto Bohr, ¿en qué consiste? El pH disminuye. Entonces, ¿qué va a hacer? Este pH que disminuye, o sea, la acidosis fetal, producido por esa hipoxia fetal, que lleva a que haya glicólisis anaeróbica, lleva a que la curva vaya hacia la derecha. Y esto lleva a una menor saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina y vuelve a ser un círculo cerrado de menor captación de oxígeno en la hemoglobina, mayor hipoxemia, mayor glicólisis anaeróbica y se cierra el círculo dando lo que se llama el efecto Bohr sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Esto lo van a poder ver lo mismo en las clases cuando las subamos. Vamos a hablar de la sensibilidad a la hipoxia ahora. Sensibilidad fetal. Los centros nerviosos durante la fase de organización o desarrollo tienen un alto consumo de oxígeno. Entonces, fíjense, hipoxia crónica. Dos flechitas. Por un lado, disfunción de las células del sistema nervioso central. ¿Eso qué va a determinar? Fíjense, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, de los movimientos respiratorios, de los movimientos fetales y del tono fetal. Esto tiene que traerle a ustedes a la mente algo que vimos hace 2 o 3 clases atrás, creo que fueron 2 clases. El score de Manning que les enseñé con las modificaciones actuales
el score de Manning, que lo tratamos en la clase de embarazo prolongado. Y es fundamental saber esto, porque con el score de Manning, con las modificaciones más actuales que ya tienen el Doppler incluido, les sirve para saber la vitalidad fetal. ¿Y cómo creen ustedes que va a estar la vitalidad fetal si este efecto tiene disminución de la frecuencia cardíaca fetal, disminución de los movimientos respiratorios, disminución de los movimientos fetales, disminución del tono fetal? ¿Ven cómo una cosa se relaciona con otra? Y ahora entramos con el otro lado de hipoxia crónica. Acá en amarillo ustedes no están viendo la letra, pero acá dice disminución del flujo. Esto se refiere a la redistribución hemodinámica fetal que recién la hablé en las diapos anteriores. Esa hipoxia crónica va a producir redistribución hemodinámica fetal. ¿Qué va a hacer? Disminuye en todos los territorios que le dije hoy. A nivel renal, produce oliguria. La oliguria, oligohidramio. Por otro lado, a nivel pulmonar, síndrome de estrés respiratorio. A nivel del intestino, enterocolitis necrotizante. A nivel del esqueleto, RSU. A nivel del hígado, RSU. Y a nivel del tejido adiposo, RSU. Todo ese RSU que significa disminución. Disminución del hígado, disminución del esqueleto en cuanto al tamaño, disminución del tejido adiposo, que es lo que más se reduce. A medida que va, crónicamente va a actuar provocando eso. Pero por el otro lado, él trató de defender, produciendo un aumento circulatorio a nivel de la suprarrenal, del corazón y del cerebro. Ahora sí, vamos a ver las etapas de adaptación. Esto es lo que se llama redistribución hemodinámica fetal. Etapa de adaptación de Di Renzo. El profesor Di Renzo de Italia. ¿Cuál es la primera? Primera etapa. Hay una gran descarga de catecolaminas. Frente a la hipoxia, descarga de catecolaminas. Esto produce una vasoconstricción generalizada y ahí se produce la redistribución hemodinámica con protección del sistema nervioso central, del miocardio y de las suprarrenales, en detrimento de lo que yo ya le enseñé y lo repetí desde hace unos minutos atrás: riñón, intestino, pulmón, adipocito, hueso, etc. Segunda etapa. Supónganse que esto no es suficiente. Se prolonga en el tiempo. Y llega un momento que no es suficiente para darle mayor cantidad de nutrientes al encéfalo, al miocardio y a la suprarrenal. Entonces la segunda etapa es una etapa ya superior, vasodilatación de la arteria cerebral media. Hasta último se trata de compensar al cerebro. Se vasodilata la cerebral media. Hoy por hoy está en discusión, desde hace ya un tiempo, en los últimos años, 2 o 3 últimos años, no más de eso, se está evaluando seriamente de que la vasodilatación cerebral ya no es un mecanismo de compensación, sino que ya es un mecanismo de sufrimiento cerebral. Y eso es un cambio que es, diríamos a su manera, un cambio de paradigma.
para el médico que hace obstetricia y sobre todo que hace alto riesgo. El tercer estadio ya es el estadio de claudicación. Entonces, ¿qué sucede? Hay una vasoconstricción, entre comillas, de la arteria cerebral media. Y puede aparecer flujo reverso en la arteria cerebral media. Yo les quiero explicar algo antes para que no se malinterprete. Esta etapa de claudicación es una etapa final. Después te viene la muerte fetal. Dijo, eso así, no hay otra, no hay vuelta atrás. ¿Por qué se produce esta etapa? La vasodilatación cerebral media de la segunda etapa llega mucho más sangre, el volumen de sangre que llega al cerebro es mayor. Y hay una filtración hacia el encéfalo. Al haber mayor filtración, lleva a edema cerebral. Fíjense cómo cambia el paradigma. El edema cerebral llega a un momento que va a comprimir la arteria cerebral media. Por lo tanto, que cambie la forma del Doppler de la arteria cerebral media no quiere decir que haya mejorado, sino todo lo contrario. Si aumenta la resistencia a nivel de la arteria cerebral media, es porque hay un edema cerebral. Y el edema cerebral, ustedes saben lo que significa, es premortem, tanto para el adulto como para el feto. Y esto lleva o puede llevar incluso al flujo reverso. Ahora vamos a empezar a hablar de Doppler, que es el efecto Doppler, está basado en los estudios hechos por Johann Doppler, era el apellido de él, que lo descubre, que lo describe, que hace toda la fórmula, era un científico, un físico europeo, que a finales del siglo XVIII llega a ser esto algo extraordinario y al comienzo del siglo XIX. Murió muy joven, como en esa época morían muy joven. Entonces, ¿qué es lo que describe? Que al insonar un blanco mono, supónganse, él hace el experimento con un vehículo. ¿Qué pasa? Entonces, insonan sonido. Él hace una prueba con personas ejecutando instrumentos de viento. Y él se pone en el medio y él ve cómo cambia el sonido a medida que se acerca y luego cuando se aleja. Fíjense, para nosotros eso decimos increíble, pero estamos hablando hace 200 años atrás. Y eso que fue escrito hace 200 años atrás, recién ahora, en los últimos 30 años, se pudo ponerlo en práctica. Primero lo pusieron en práctica para la guerra, porque lo primero que se utilizó el efecto Doppler fue en los sonares, dentro de los submarinos, con lo cual ellos pueden saber si hay delante, emiten el sonar y pueden saber si hay un barco, otro submarino, cómo está si hay algún, qué sé yo, algún problema en el mar, si hay rocas, etcétera, etcétera, si la costa está muy cerca, todo lo que pueden, porque rebota el sonido y le reciben de vuelta y ellos pueden saber si hay algo delante y evitar las colisiones. Entonces, al insonar un blanco móvil, el eco que retorna con una frecuencia modificada. Entonces, esta diferencia entre el sonar que va, la longitud que va y la longitud que vuelve,
Eso es lo fundamental, ese cambio o viraje de frecuencia es lo que se va a utilizar para el efecto Doppler. ¿Cómo se lo puede representar? Con audio, ustedes encienden el efecto Doppler y van a sentir el sonido. O pueden ser por espectro, cuando aparece la onda, que ustedes ven ahí. Estos son las ondas de efecto Doppler. Y esto es la codificación de color. Ustedes pueden codificar con color. Entonces, de esas tres maneras, nosotros representamos a esa diferencia entre el sonido que va y el sonido que vuelve. Eso es el efecto Doppler, en síntesis. Entonces, ahí tienen el sonido que va, el sonido que vuelve. La frecuencia recibida es mayor a la emitida. Tienen el traductor que emite el sonido. Y después lo recibe el sonido que vuelve. Ustedes ven acá, esto es positivo cuando está por encima de la línea de base, o si es negativo, como lo ven abajo. Fíjense la frecuencia reflectida, la otra era mayor, ven positivo. Si es menor a la emitida, es negativo y la onda va para abajo. ¿Se entendió? Si es mayor la frecuencia recibida, va para arriba, es positiva. Si es menor, va hacia abajo. Entonces, de esa manera, ustedes ya saben cómo están las ondas. ¿De qué depende ese cambio de la frecuencia? De una ecuación Doppler, de una ecuación física, matemática. Ahí la tienen. No es necesario que la sepan. No lo sabemos nosotros que lo vivimos trabajando. ¿Por qué? Porque esto ya está en el software del equipo. El que mide y hace todo eso, esa fórmula automáticamente es el equipo, el software que tiene la computadora del equipo. Ustedes no tienen que sacar nada de eso. Una cosa que es fundamental, fíjense, es el coseno del ángulo, que es fundamental, que es el coseno del ángulo de incidencia del sonido. Entonces, ¿cuáles son los tipos de Doppler? Doppler continuo, Doppler pulsado, Doppler color y Doppler de energía. ¿Cuáles son los que nosotros utilizamos? Se utilizan todos, pero habitualmente nosotros en los equipos tenemos el pulsado, el color y la energía. El Doppler continuo se utiliza mucho menos. A veces se utiliza solo para la, aunque usted no lo crea, para ver cómo se mueve en la ecografía pulmonar. Espectacular. Y se está utilizando mucho ahora por el COVID, porque entonces ustedes saben si hay o no afectación de las pleuras, si hay o no afectación del parénquima. O sea, todo esto tiene su razón de ser. Por eso tenemos los 4 metotipos de Doppler dentro del mismo ecógrafo. Doppler continuo, Doppler pulsado, Doppler color y Doppler de energía. Entonces ahí tienen representado el Doppler pulsado, que es el que más lo utilizamos, emite gas. ¿Y qué es lo que va a recibir? El flujo, el contenido, los glóbulos rojos que van acá adentro. Entonces, de acá el traductor emite el ultrasonido, rebota contra el glóbulo rojo y es recibido por el traductor. El traductor lo lleva hasta la computadora por esa fórmula de Doppler lo transforma y va a darle esta imagen. Fíjense, si el haz está de esta manera, este es el coseno, este es lo que la computadora ya le dan, que es el coseno de este ángulo alfa. Entonces la imagen que le da es esto, acá le da esta imagen,
Y acá le da esta imagen y cuando se alejó el flujo, fíjense, cuando el flujo se alejó acá, se está yendo para acá, se invierte la imagen, porque se fue. Como yo le dije hoy, la imagen es menor, la que recibe de vuelta, lo lee como algo que se aleja. Entonces ustedes tienen al revés la imagen. Hoy por hoy en el ecógrafo, nosotros tenemos un botón que podemos cambiar la posición y podemos tenerlo de otra manera. Este es el Doppler pulsado. Esto se llama flujo positivo cuando es por arriba, cuando las que vuelven es mayor que las que fue emitido, la imagen es mayorista en positivo, que es el flujo que está arriba. Y por debajo el flujo negativo, ustedes vieron cuando se aleja, la emisión del ultrasonido, o sea, el ultrasonido que se emitió, que vuelve, es menor porque está más lejos, es menor y por lo tanto se dibuja abajo de la línea de base como flujo negativo. ¿Qué pasa con el color? Muy parecido. ¿Cómo codifica el color? El rojo o azul indican direcciones de flujo. El rojo, cuando se acerca al flujo, todo esto se decidió por convención internacional, todo flujo que se acerca le vamos a poner color rojo. Todos los equipos vienen diseñados así. Flujo que se acerca, rojo. Flujo que se aleja, azul. Entonces ustedes colocan el Doppler color y ustedes saben que la sangre, que el flujo rojo, que ahí le da como color rojo, es sangre que se acerca. Y cuando cambió y miró azul, es sangre que se aleja. Pues el mismo vaso, como yo le enseñé cuando veíamos la aorta fetal. La aorta que se hace, el flujo que hace el callado aórtico y se acerca al traductor, va a ser rojo. Y cuando pasó por debajo del ecógrafo del traductor y se alejó, va a ser azul. No tiene nada que ver con el grado de oxigenación de dicha sangre. Es la misma aorta. Lo que le está diciendo que es flujo que se acerca y flujo que se aleja. El brillo es proporcional al cambio de frecuencia. ¿Qué significa eso? Que cuando hay mayor movimiento de la sangre de ese flujo, supóngase que no es un flujo laminar, porque el flujo laminar tiene, diríamos, un mismo brillo. Ahora, si se encuentra con un, supónganse, con una zona que se dobla, un vaso que se dobla, el flujo va a ser diferente, la velocidad va a ser diferente. Cuando aumenta esa velocidad o cuando hay una ateroma, el flujo, todo lugar que haya una disminución del tamaño, del calibre del vaso, va a generar un aumento de la velocidad. Y al haber un aumento de la velocidad, aumenta la frecuencia y aumenta el brillo. Y al aumentar el brillo, ustedes van a tener un montón de colores que puede llegar inclusive al blanco. Cuanto más brillo tiene, significa mayor velocidad en ese punto. Miren acá, lo que recién le explicaba. El traductor, fíjense, está en la parte media, es arteria. Sin embargo, esa arteria tiene el flujo rojo, que es el flujo que se acerca al traductor, y el flujo azul, que es el que se está alejando. En el mismo vaso, el mismo flujo, solo que el equipo lo lee de esa manera. Y eso es lo que ustedes tienen que entenderlo. ¿Para qué nos sirve el Doppler de energía? Que es el Power Doppler, o también llamado Doppler de poder, que es la detección de flujos lentos. Supongamos testículo, tiene flujos lentos. Supongamos a veces tiroides, flujos lentos. Entonces necesitamos sí o sí encender el flujo de energía, el Power Doppler. Y de esa manera, él no le va a medir, eso olvídense, no mide dirección de flujo.
Jamás mide dirección. Nunca le va a decir, va para la derecha o va para la izquierda. No, flujo que se acerca o flujo que se aleja. No le va a dar. Lo que le da el Doppler de energía es directamente, ¿hay flujo o no hay flujo? Se enciende, quiere decir que hay flujo. No se enciende, no hay flujo. No informa dirección ni velocidad de flujo, lo que recién le dije. Da idea del caudal de sangre presente en una zona o en un órgano, como recién les relaté. Eso es Power Doppler. Ustedes están viendo ahí Power Doppler. Eso es una circular de cordón. Fue puesto ahí como ejemplo. Todo ese color naranja quiere decir que hay flujo, nada más. No le está diciendo color ni nada por el estilo. Y eso que ven ahí es ustedes ven ahí la circular de cordón. Directamente alrededor del cuello. Ahora van a ver, los equipos del sistema Doppler son equipos que asocian el modo B con Doppler pulsado y lo representan en forma simultánea en la pantalla. Arriba de esa imagen ven dónde está el traductor, el haz insonando. Ahí, por ejemplo, el cordón umbilical. En ese lugar está la vena umbilical, porque hasta abajo ustedes ven, es el trazado de una vena umbilical. Después están los sistemas triples, que son los ecógrafos más avanzados. Son equipos que combinan una imagen bidimensional, que con Doppler pulsado, y le agregan Doppler color, o Power Doppler, o Power Doppler. Y lo representan en el monitor todo en forma simultánea. Ven allí dónde está colocado la emisión de la onda que llega del ultrasonido, en una vena, y ustedes encienden el color y ven entonces color y abajo el espectral, con la forma de longitud onda de la vena umbilical. Estos son los diferentes índices que se utilizan para hacer mediciones en el Doppler. Ustedes van a ver la relación sístole barra diástole, que es la primera relación. Ven después los dos índices que habitualmente se utilizan. Esto ya lo hace toda la computadora del equipo. Hace todo este cálculo automáticamente. De tocar un botón y ni siquiera tocar el botón. Ustedes dibujan la onda y ya les sale esos dos datos. Índice de resistencia, que es igual a sístole menos diástole sobre sístole. Ahí ven qué es la sístole y qué es la diástole en el flujo sanguíneo. La sístole es la onda más alta y la diástole la más baja. Igual que el corazón, la sístole es la onda que viene del corazón con la contracción del ventrículo y la diástole. Y abajo después tienen el índice de pulsatividad, que es igual a sístole menos diástole sobre la mediana, la media de la sístole y diástole. Esos dos valores son fundamentales. De los dos, hoy, ya desde hace, supónganse, 10 años atrás, el más utilizado es el índice de pulsatividad. Habitualmente le informamos los dos, índice de resistencia y índice de pulsatividad. Pero los más utilizados hoy por hoy son los índices de pulsatividad. ¿Por qué? Porque miden la mediana. Y ese no es un dato menor. Ustedes vieron ahí que yo le dije sístole menos diástole sobre la mediana. No es, esto significa que no toma un solo punto, sino toma la media de todos esos valores. Entonces es más representativo que el índice de resistencia, que tenía un solo valor, sístole y diástole sobre sístole.
es único, mientras que el otro te mide una mediana de todo lo que te tomó la máquina. ¿Qué vamos a medir? Arteria uterina, arteria umbilical y arteria cerebral media. Los tres más importantes. Allá arriba, ustedes tienen dónde se insona las arterias uterinas. Cuando nace cuando cruza la ilíaca. Entonces ahí ustedes le insonan. Después ven la umbilical y después ven el polígono de Willis. Es una imagen espectacular, tomada con un power doppler para ver un polígono de Willis en el feto. Las dos arterias más grandes son la arteria cerebral media. Yo lamentablemente estoy sin trackball ahora para mostrarles, pero ustedes lo están viendo ahí en la imagen. No creo que no la puedan ver. Las dos que van hacia arriba y la hacia abajo, las dos de trayecto más largo, son la arteria cerebral media, que es donde vamos a insonar para tomar tanto el índice de resistencia como el de pulsatividad. ¿Qué sector vamos a tomar? El R1, porque también se llama R2 y R3. El R1 está inmediatamente en el nacimiento de la arteria cerebral media. Allí, donde ustedes lo están viendo, en la porción más inferior. Qué lástima, no puedo. Se me perdió la flechita para poder hacerlo. Bueno, sigamos. Entonces, cuando comenzamos, todo eso son las generalidades del Doppler. Vamos a hacer ahora el Doppler obstétrico. ¿Qué es lo que vamos a investigar? El compartimiento materno, el compartimiento fetal y el compartimiento placentario. El compartimiento materno lo vamos a estudiar mediante la insonación de la arteria uterina. El compartimiento fetal mediante la insonación de la arteria cerebral media y el ducto venoso. Y el compartimiento placentario mediante la insonación de la arteria umbilical. Esos son los tres grandes compartimientos que vamos a estudiar en un Doppler obstétrico. Materno, arteria uterina, fetal, cerebral media y ducto venoso, y placentario, arteria umbilical. ¿Qué pasa en el compartimiento materno? En una paciente no embarazada, cuando insonamos la arteria uterina. Esta es la imagen habitual. Ven un alto índice de pulsatilidad dado porque esa sístole es muy elevada, mientras que la diástole es baja. Y tiene lo que se llama un notch protodiastólico, o sea, una escotadura en la diástole, en el inicio de la diástole. ¿Sí? Uno acá no le puedo darle. Ahí sale la imagen. Esa es el notch o incisura protodiastólica, lo que están viendo ahí abajo. ¿Dónde tenemos que hacer? Ven, hay diferentes lugares donde se puede hacer la insonación de la arteria uterina. La más habitual es la primera acá abajo, después de su nacimiento, antes que se dividan, porque después te van a ir a medir ya otros sectores, las que entran dentro de la miometría, y después van a poder, hasta inclusive pueden llegar hasta casi las espiraladas. Fíjense, acá están representadas la arteria uterina con la flecha redonda esta que va hacia abajo. Ven después la arteria arcuata, que es la que circunvala todo el útero, la que está en amarillo, y desde la arteria arcuata nacen las arterias radiales. Y después las arterias radiales
justo por debajo, antes que termine el miometrio y que está el endometrio, van a nacer las arterias espiraladas. O sea, ahí tienen en ese dibujo perfectamente identificada cómo es la división desde la arteria uterina, luego la arteria arcuata. La arteria arcuata van a ir a juntarse con la arcuata de la arteria uterina del otro lado y forman un anillo alrededor del útero. Y a partir de la arcuata salen las radiales. Y luego las radiales, antes de penetrar en el endometrio, antes de penetrar en ese último tercio del miometrio, se transforma en arterias espiraladas que se desarrollan mucho más dentro del endometrio. Quiero que vean bien ahí, arteria umbilical, arteria uterina. Ustedes fíjense cómo está demostrado en la imagen. La arteria uterina, ustedes tienen la imagen allá arriba. Ven cómo se ve perfectamente tanto la sístole como la diástole. Esa es una diástole alta. Es una diástole que lo que le está diciendo que tiene flujo. Ese bebé recibe flujo. Tanto en sístole cardíaca como en la diástole. Por eso es ancha. Cuando la diástole es ancha, quiere decir que tiene un índice de resistencia bajo. Eso significa que ese vaso está dilatado. O sea, esa es una arteria uterina dilatada, porque permite mayor flujo de sangre para el feto que está dentro del útero, de tal manera que tenga adecuada oxigenación y adecuada llegada de nutrientes. Entonces, por eso se ve con el espectral de esa manera. Se ve la sístole, se ve la diástole ancha, porque tiene esa vasodilatación. Ahora miren la de abajo. Esa es la ilíaca. Es el trazado de la ilíaca. Fíjense cómo tiene, como todo el miembro inferior, también es una circulación de alta resistencia por la parte muscular del miembro inferior. Entonces es una forma de onda, una forma trifásica. Fíjense, uno sube, después baja por debajo de la línea y vuelve a subir. Eso es 3 fases, trifásica. Una que sube, la otra que baja y vuelve a subir. Ven las 3 flechitas en amarillo. Eso habla de una alta resistencia. Todas las arterias del miembro inferior tienen ese trazado normal, como si fuera la ilíaca, que es la que le lleva la sangre al miembro inferior. ¿Qué pasa cuando usted le coloca el Doppler de energía en los vasos ilíacos? Ahí tienen, de un lado, el Doppler color, donde ven rojo, azul y tonos de rojo, tonos de amarillo, por la velocidad del flujo. Y después al lado ven en ese naranja que es el Doppler de energía. Así se ve el Doppler de energía. Lo único que le está diciendo ahí que hay paso de sangre, nada más. Mientras que en el otro le está mostrando la dirección de flujo. La uterina lleva sangre al útero. Sigamos ahora entonces. ¿Qué pasa con una paciente embarazada normal? En la arteria uterina hasta las 12 semanas. ¿Qué tenemos? Índice de resistencia elevado. Por lo tanto, es muy frecuente ver la incisura protodiastólica marcada, ese notch protodiastólico. Ustedes van a decir, doctor, ¿de dónde salió la palabra protodiastólica? Y porque se llama proto, porque está bien
cercano a la sístole y se llama telediástole a la diástole que está más lejos. O sea, así. Después tiene una diástole media. Proto es donde está la incisura, una diástole media que es donde está ese lomito ahí que se ve, y después tiene una telediástole que es la parte final de la diástole. Eso es normal en un porcentaje de pacientes. Hoy por hoy, cuando nosotros tenemos este trazado, ponemos mayor ojo en ver qué pasa del otro lado también. Porque si el índice de pulsatilidad está elevado acá, por encima del percentil 95, eso nos está indicando, es un marcador fundamental de que esa paciente pueda hacer una preeclampsia precoz y un RCU precoz. Fíjense la importancia de hacerle a las 12 semanas un Doppler de arteria uterina. Si el índice está por encima, el índice de pulsatilidad, por encima del percentil 95, esa paciente tiene altísima posibilidad de que se produzca un RCU precoz y una preeclampsia precoz. Por lo tanto, ya nos está indicando, por supuesto, no el valor sólido. Si ustedes tienen además, ya van a ver después la clase, la próxima clase, que tiene una tensión arterial media que está elevada, también tienen que tomarlo. Entonces, no es que ustedes toman solo el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Tienen que tomar la TAM, tensión arterial media, y si le suman la PAPA A, entonces ustedes tienen 3 factores para decir, esta paciente tiene un porcentaje elevado de posibilidad de hacerlo, una preeclampsia severa y un retardo de crecimiento intrauterino precoz. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Van a tomar acción y le van a poder medicar a ese paciente. Ya vamos a ver cómo, porque si no, yo me estoy boicoteando un charla. Entonces, sellamos. Fíjense ahora. ¿Qué pasa en la vasculatura? ¿Qué pasa en los vasos? En el útero gravídico ustedes tienen allá el primer vaso. Fíjense a la izquierda de ustedes, derecha de la pantalla. El vaso ese que tiene un componente muscular grueso. ¿Sí? Se ve. Perfecto, la capa media gruesa. A las 10 semanas, término medio, se va a producir la primera oleada trofoblástica de invasión del citotrofoblasto. Primera oleada de invasión citotrofoblástica en la arteria espiralada. Término medio 10 semanas. Invade el trofoblasto, el citotrofoblasto, y va a destruir la capa media de la arteria espiralada. Al hacer eso, lo que hace es cambiarle, ya que elimina los receptores de los vasoactivos de la sangre. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese vaso? Se dilata. Ustedes ven 10 semanas, ya se dilató. A las 16 semanas, término medio, va entre 15 y 18 semanas. El otro va entre novena y 12ª. La segunda oleada de invasión citotrofoblástica. Más lo ataca, más va a provocar esa vasodilatación de la arteria espiralada. Y fíjense cuál es la consecuencia final a la izquierda de la pantalla, que ustedes ven muy dilatada, con una pared muy fina, ese vaso, esa arteria espiralada.
¿Cuál es el fin? Tiene todo un fin. La naturaleza ha sido muy sabia. De una arteria espiralada que tenía una alta resistencia, con las dos invasiones citotrofoblásticas, la transformó en arteria espiralada de muy baja resistencia, muy dilatadas, lo cual permite que tenga flujo esa arteria espiralada durante todo el ciclo cardíaco y por lo tanto facilita la llegada de sangre con nutrientes y oxígeno a la placenta, ergo al feto. Ahí está. Miren ahora, para que comparen cómo se ve el Doppler. Primera a la izquierda de la pantalla, derecha, izquierda de ustedes, derecha de la pantalla. Ven allá, tiene el notch protodiastólico bien marcado, alta resistencia. Fíjense después de la primera oleada y fíjense después en el tercer trimestre del embarazo cómo está la llegada de sangre en ese feto. Esto es arteria umbilical, cómo es el trazado, perdón, arteria uterina, cómo es el trazado de esa arteria umbilical, de esa arteria uterina. Ahora vamos a ver compartimiento materno, paciente embarazada ya anormal, semana 25 o más tarde. ¿Qué tenemos? Fíjense, la misma imagen. O sea, no hubo una invasión trofoblástica, o sea, invasión del citotrofoblasto adecuada. Cuando se invasión del citotrofoblasto en la arteria espiralada es inadecuada, no se modificaron las arterias espiraladas. Por lo tanto, permanece el notch, permanece el índice de alta pulsatilidad y por lo tanto llega menos sangre al feto. Llega menos sangre a la placenta y menos sangre al feto. No me está respondiendo ni el mouse. Ni la compu. Bueno. Entonces, ahí tienen entre las 25 y 40 semanas una paciente embarazada normal, tienen que ver la arteria uterina con esa imagen de Fauvet, de forma de longitud de onda, en la cual la sístole es menor, pero tiene una gran predominancia de la diástole. Tiene gran flujo tanto de la sístole como de la diástole. ¿Qué vamos a ver ahí? Arriba, buen flujo diastólico y abajo, mal flujo diastólico con la incisura protodiastólica. ¿Cuál es el criterio de normalidad? Que la relación sístole-diástole sea menor de 2.6, que el índice de resistencia de menos de 0.62. Acuérdense, el valor es 7, el máximo. Se recomienda que ese índice de resistencia sea menor a 7. Si supera 7 es un índice de alta resistencia. Que tiene que haber ausencia del notch protodiastólico y el índice de pulsatividad tiene que ser menor de 1.30. Todos están viendo en las dos fotos
El NOTCH es alta resistencia, ya no hay más. En la segunda parte del embarazo, a partir de las 25 semanas, directamente desaparece el NOTCH, tiene que haber un índice de pulsatilidad menor de 1,30, tiene que haber además un índice de resistencia menor de 0,70. Por lo tanto, lo que estamos evaluando el lecho vascular distal a la arteria uterina. A mayor resistencia de la arteria uterina, a mayor resistencia en placenta y de manera indirecta, hipoxia. Ahora vamos a medir, vamos a investigar el compartimiento materno. ¿Qué pasa en la falla, en la invasión del trofoblasto? Habíamos visto ya esto a nivel de la placenta, falla el citotrofoblasto al invadir las arterias espiraladas. Puede determinar, fíjense, por un lado, retardo de crecimiento intrauterino, preeclampsia, parto prematuro, abruptio placentario. Ustedes ya vieron lo que es el abruptio placentario, que es el desprendimiento prematuro de placenta no insertada. O también llamado como accidente de Bode-Lock. Doppler de arteria uterina. Entonces, lo que se vio, hoy por hoy, acuérdense, no es signo absoluto de patología, puede haber en pacientes normales. Por lo tanto, lo que vale es el índice de pulsatilidad. Dijimos que tiene que ser un índice de pulsatilidad mayor del percentilo 95. Entonces, lo que se vio desde el punto de vista cualitativo, que hay pacientes que tienen notch unilateral y otros que tienen notch bilateral. Y tiene más importancia el notch bilateral porque en algún momento se vio más relacionado con isquemia final. O sea, alteración de esa invasión citotrofolástica con isquemia como resultado final. Bueno, mientras Mariano me trata de solucionar un problemita técnico, fíjense ahí, están viendo lo mismo que estábamos viendo hoy de la arteria uterina patológica, ¿no? Lo que nos importa el índice de pulsatilidad por encima del percentilo 95. Ese dato es patológico, ¿no? Obviamente la persistencia del noche en forma cualitativa de la semana 24 es fundamental. Ahí fueron a buscar una pila para el mouse que no está funcionando. Y además no me corre la computadora la imagen. Ya vamos a solucionar. Ahí anduvo, así que van a tener un poquito de paciencia, pero vamos llegando. El valor predictivo positivo del Doppler de la arteria uterina para el desarrollo de preeclampsia pocas veces supera el 50%. Fíjense, es bajo. O sea, la mitad de las pacientes con Doppler de arteria uterina anormal tendrá un embarazo sin complicaciones. El valor predictivo negativo, sin embargo, es altísimo, un 99%. Ese es el dato más importante. Quiere decir que si nosotros tenemos un Doppler con valores normales de arteria uterina, nosotros podemos decir, le podemos decir, anda tranquila, va a andar bien tu embarazo, no va a haber problema. O sea, el valor predictivo no se puede bajar. Doctor, Sí. Doctor, disculpe la interrupción. A nosotros nos pusieron una clase de terapéutica ahora a las 14.
Ya le encimaron, ¿no? La clase. Bueno. Todos tienen terapéutica ahora. Clínica, medicina interna 2. O sea, tenemos... Bueno. Lamentablemente entonces vamos a tener que suspender la clase nomás para que vayan a la terapéutica. Voy a buscar un horario para el día lunes o martes para darle el resto de la clase. Claro, yo le comentaba nomás porque por ahí vamos a empezar a salir de a poco y se va a quedar con poca gente en el grupo. Quiero que sepan que el día miércoles de la semana que viene termina la cursada. Termina la cursada. Yo no tengo problema, le voy a dar después lo que falte. Yo sé hasta dónde llegué, tengo arteria uterina ya, me falta solo 2 más que arteria cerebral media. Lo otro, esto llevaría más o menos una media hora más. Pero no hay ningún problema. Vamos a ver la semana que viene. Disculpe, doctor.